Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a estar charlando hoy con el doctor Elvio Ramos el tema de las medidas innovadoras en jurisprudencia para el efectivo pago de los alimentos. Hoy el temario es un poco extenso. Vamos a ver dimensiones del derecho de alimentos, los alimentos como derecho en sí mismo, ubicación de acuerdo al estado de familia, los alimentos como derecho de crédito, integridad del crédito alimentario y eficacia de la sentencia que lo reconoce, fundamentos en el Código Civil y Comercial de la Nación, protección activa del derecho alimentario y el crédito resultante en la actual jurisprudencia y, bueno, una conclusión. Sigo admitiendo gente. Esta charla tuvo muchísima convocatoria, como siempre la tiene el tema de alimentos. Les cuento que Sí, dentro ¿no? de lo que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las redes, lo que publicamos abierto, ¿no? En las redes, siempre alimentos es top de la lista, o sea, es como que es un temón. Bueno, para quienes no lo conocen a Elvio, que ya ha estado dando clases con nosotros, él es juez a cargo del Juzgado de Garantías del Joven número 1 con asiento en el partido de Berazategui del Departamento Judicial de Quilmes, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, docente titular de varias cátedras en la UAI, ¿no? Derecho de Sí. familia, Derecho extrapatrimonial de familia, Derecho patrimonial de familia, Garantías constitucionales en materia penal, Seminario de Integración 1, Derecho, Literatura y Lenguaje. Bueno, es un currículum muy extenso. Estoy muy contenta de que estés nuevamente con nosotros, Silvio. Un placer. Gracias, Irene, muchísimas gracias. Me pone muy contento trabajar contigo, con Microjuris. Y es cierto, el tema de alimentos eh, genera mucha expectativa y que se ve reflejada incluso en la actividad de la jurisprudencia. Yo creo que como nunca a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, los jueces han trabajado tanto en la materia alimentaria, además con mucha creatividad. Creo que son épocas donde el derecho alimentario comienza a ser defendido por los jueces, ¿no? Pero de manera más activa, incluso tomando soluciones que ni las partes habían solicitado, ¿no? Porque vamos a comentar cuáles son las herramientas que utilizan los jueces para soluciones tan novedosas. Más allá de que, por supuesto, detrás de una decisión novedosa hay abogados y abogadas que han abierto el camino para que los jueces se animen y tomen decisiones que quizás hace 10 años atrás eran impensadas. Seguro. Son los que además aportan la singularidad del caso que hace que la medida sea personalizada, ¿no? O sea, hay que investigar mucho sobre la persona para ver cómo lograr el cumplimiento de la cuota. Bueno, yo me voy a silenciar y te doy la palabra para que arranques nomás. Bien, se me ve bien y se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Bien, cuando yo acepté la amable propuesta de retomar el tema de alimentos, que ya lo habíamos trabajado el año pasado, em, elegí como metodología así sencilla ubicar estándares jurisprudenciales, teniendo en cuenta lo que recién comentaba, ¿no? La profusa actividad judicial que actualmente encontramos en todo el país. Esto es lo interesante, porque las soluciones vamos a ver que vienen de todos los puntos del país. Hay como una iluminación en la actividad judicial que ha sido contagiosa y hay como un efecto, si se quiere, cascada o un efecto dominó, donde los jueces están retroalimentando las soluciones y cada vez encontramos con respuestas más adecuadas, más justas. Am, Primeramente, me gusta siempre referir el mapeo de los alimentos en nuestro Código Civil y Comercial, ¿no? Tenemos, digamos, cuatro tipos de relaciones alimentarias. Yo me voy a referir a los alimentos entre paréntesis y especialmente en los alimentos que surgen de la responsabilidad parental, porque por supuesto son la mayoría de los casos. Em, con respecto a entre cónyuges y convivientes, sería quizás motivo para otra charla porque tienen unas connotaciones muy especiales. En este caso, la jurisprudencia relevada, por supuesto, está apuntando a los alimentos que los progenitores le corresponde suministrar a sus hijos menores.
Es importante que nosotros distingamos dos niveles en el derecho alimentario, que muchas veces o varias veces no aparece tan diferente o tan distinguido en los fallos, ¿no? Estos dos niveles. eh, Uno es el alimento como derecho, los alimentos como derecho de fondo, como, vamos a ver, como un derecho inherente, personal. Y otra cosa es el alimento como crédito, lo que supone que ha sido reconocido el derecho alimentario y el juez ha pronunciado una sentencia a través de la cual la cuota alimentaria ya ingresa como un derecho patrimonial o un derecho económico al patrimonio del alimentado. Digo esto porque yo voy a utilizar este esquema para describir algunos estándares que están siendo asumidos por la jurisprudencia. Vamos a los alimentos como derecho, ¿no? Es una prestación, es un aporte periódico de naturaleza asistencial, donde la fuente inmediata, además del hecho de la socioafectividad, también tiene una fuente legal. Um, Estos alimentos están descritos en la ley como un balance entre las posibilidades económicas de los obligados y las necesidades del alimentado. Por supuesto que en este binomio, en estos extremos, las necesidades del alimentado ocupan el lugar principal. Vamos a ver que esto también está reflejado en distintos pronunciamientos jurisprudenciales. ¿A dónde apunta esta prestación de naturaleza asistencial? A la satisfacción de las necesidades, por lo menos básicas, de subsistencia material de la persona que lo reclama. Digo básicas porque eh, los alimentos de toda necesidad son características de la relación alimentaria entre parientes, mientras que las necesidades integrales son propias de la responsabilidad parental. Es un derecho familiar de inherencia personal y por eso es irrenunciable y por eso es intransferible, es decir, no puede ser objeto de ningún tipo de transacción, de cesión, de donación, etcétera. Am, Esto está indicado en el artículo 539. El artículo 539 refleja específicamente el carácter de inherencia personal de este derecho fundamental de alimentos. Los artículos 541 y 569, respectivamente, nos refieren a la extensión de los alimentos. El 541 podemos denominarlo la prestación básica. Subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, y siempre correspondientes a la condición del que la recibe y en la medida de sus necesidades. Luego aparece la prestación integral, que está vinculada a lo que los progenitores deben a sus hijos. Y ya vemos que en relación al 541, el 569 no solo añade educación, esparcimiento, vestimenta, sino que además aparecen gastos necesarios para adquirir una profesión, oficio y el esparcimiento. Y además estos gastos en principio, o estas erogaciones y estas necesidades, no reconocen límites. Esto es lo importante, porque en materia de alimentos entre parientes, por supuesto aparecen las posibilidades económicas del alimentante. Sin embargo, vamos a ver que en materia de responsabilidad parental no aparece este extremo de posibilidades económicas. Yo diría incluso todo lo contrario. Vamos a ver ahora algunos estándares jurisprudenciales en cuanto al alimento como derecho derivado de las relaciones de familia. Primer estándar. En materia de responsabilidad parental, la necesidad genérica se presume. Los niños, los hijos menores de edad, no tienen que demostrar que sufren necesidades, como ocurriría en los alimentos que se reclaman entre parientes. No requiere, por supuesto, prueba al respecto. Pero sí, ¿qué es lo que tengo que probar? Las necesidades específicas. Am, Desde el año pasado nosotros tenemos un indicador muy interesante que es el índice de crianza. Y el índice de crianza puede ser una guía para poder presentarle al juez las necesidades específicas. Por supuesto que las necesidades específicas tienen que ver con la edad, con el nivel de escolarización, con la mayor inserción de los hijos menores en la vida social. Otro estándar, los progenitores de los alimentados deben realizar todos los esfuerzos necesarios para atender a la asistencia de sus hijos. Esto significa generar el máximo de los esfuerzos.
Por eso dicen, no es excusa la falta de trabajo o ingresos insuficientes, o no tener ingresos suficientes. Acá hay que redoblar los esfuerzos. Y otro estándar que está motivado en este que acabo de mencionar, es que la existencia de otro hijo o circunstancias económicas o dificultades económicas no son motivo suficiente para disminuir la cuota alimentaria, por supuesto, y menos aún para excusar la falta de pago, ¿sí? Y ahí dice, por ejemplo, acá tenemos un fallo de Trelew, un fallo de Mendoza, y este fallo de Gualeguaychú, donde dice que máxime, dice, el alimentado tiene que hacer el máximo de los esfuerzos. Otro estándar, la insuficiencia de recursos por sí no puede justificar la extensión de la obligación alimentaria ni tampoco su disminución. Volvemos al estándar máximo esfuerzo económico para cubrir las necesidades esenciales de los hijos menores de edad. Y particularmente se dice que no incide en la disminución de la cuota alimentaria o la justificación del incumplimiento un nuevo vínculo de convivencia donde hay un nuevo hijo. Es decir, si a medida que tengas más hijos, lamentablemente deberás hacer más esfuerzos para poder alimentar a todos ellos debidamente. Casos extraordinarios. Hasta ahora estamos hablando de los gastos ordinarios. Vamos a los gastos extraordinarios que también últimamente han sido materia de discusión y de esclarecimiento por parte de los jueces. Por ejemplo, un gasto extraordinario es el viaje de egresados. Y el viaje de egresados es resultando algo que se da por única vez. En este caso, ambos padres deben solventar los gastos de este viaje de egresados de manera igualitaria. Dice el 50%, a mi juicio yo creo que debería ser de manera equitativa, teniendo en cuenta que puede haber diferencias económicas entre el padre y la madre. Por eso que debería ser de manera equitativa y no solamente el 50%. Lo cierto es que esto entra dentro del concepto de cuota alimentaria extraordinaria que no puede excepcionar el alimentante de pagarla. Se repite nuevamente la cuestión del viaje de egresados. Es un fallo de Santiago del Estero. eh, y acá lo que se reitera es la jurisprudencia originalmente iniciada con el fallo este anterior de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H. También se dijo que es extraordinario un cumpleaños, y es interesante porque dice, los festejos no siempre son iguales. Y esto tiene que ver sobre todo con el crecimiento del hijo, ¿no? Organizar un cumpleaños en el jardín de infantes sabemos que no es lo mismo que en la primaria y por supuesto en la secundaria, ¿sí? Entonces tiene que ir adaptándose y considerando un gasto extraordinario los gastos de cumpleaños especiales. Yo a veces hablo con los alumnos, otros profesionales, acerca de que lo que yo llamo gasto hormiga, es decir, aquellos gastos que uno no reclama o no coloca dentro de las necesidades específicas. Por ejemplo, los regalos de cumpleaños a los compañeros de primaria, que si tenemos la suerte de que nuestro hijo o nuestra hija vaya a un curso numeroso de primaria, significa tener uno o dos regalos por mes que no son pavada, con lo cual tiene que haber una cuota o por lo menos un ítem o un rubro que considere este gasto que normalmente quien tiene a cargo al hijo lo realiza, pero que no queda reflejado en la cuota de alimentos. Otra situación muy particular es este caso que resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que es el reintegro de los gastos de gestación. Y la Cámara dice, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente. Gastos que tienen que ver con la atención médica, con los complementos o los suplementos alimenticios o vitamínicos, fíjense el ácido fólico, las visitas al médico, los traslados de la futura madre al consultorio, incluso también los gastos de internación. Todo eso tiene que ser reembolsado y acá sí en un porcentaje
equitativo del 50%. Vamos a ver algunas cuestiones, algunos estándares de prueba en el proceso en materia de prueba del derecho alimentario. Eh, la situación económica del deudor recae en el alimentante. Esto lo viene reiterando la jurisprudencia a partir del concepto de carga dinámica de la prueba, que los tenemos identificados específicamente en el artículo 709, si mal no recuerdo, del Código Civil y Comercial. Quien está en mejores condiciones de probar los ingresos es el que debe realizar este esfuerzo probatorio. A partir de acá, la jurisprudencia ha tomado como estándar corriente la carga probatoria inversa. Entonces, por ejemplo, acá hay un caso muy interesante donde, si bien no había una prueba directa de los ingresos, sí se manejaron con indicios. Entonces dice, por ejemplo, cuando se valora la capacidad económica del alimentante, no es solamente en función del dinero que dice percibir el alimentante en sus tareas remuneradas, sino que también hay que analizar el nivel de vida en general. Porque claro, yo puedo decir ganó determinada suma de dinero y en todo caso un porcentaje que no va a cubrir lo que pretende el alimentado. Sin embargo, a poco que se analiza la situación, vemos que tiene un celular caro, que tiene servicio de internet, que tiene servicio de cable, que además tiene un vehículo que utiliza a diario con el consumo de combustible, es decir, que los gastos diarios están reflejando otro nivel de vida. En este caso es interesante porque se produce algo así como la teoría de los actos propios, ¿no? Porque dice, él acordó con la progenitora el pago de la obra social, la cuota del colegio, del jardín, gastos de pañales, leche, medicamentos pediátricos y la suma de 8.000 pesos. Lo que hace presumir que se acordó asumir dicho gasto es porque podía abonarlos. Esta deducción a mi juicio, es brillante porque coloca a los indicios y a las presunciones en materia de nivel de vida en el más alto nivel de exigibilidad, porque después de todo, estamos en este rango, la exigibilidad en cuanto a la satisfacción del derecho alimentario y la exigibilidad en cuanto al crédito alimentario. También ocurre cuando alguien solicita alimentos. En este caso, estamos en una situación del artículo 663. Tomo este fallo del juzgado de familia de Córdoba, pero que refleja jurisprudencia de Santa Fe, de Rosario, de Entre Ríos, de Jujuy. Cuando el hijo de 21 años pretende recibir los alimentos del 663, alimentos excepcionales, corresponde al solicitante demostrar que está cursando una carrera, que esta carrera además le insume un tiempo que no le permite obtener ingresos suficientes a los efectos de autosustentarse, porque recordemos que no alcanza únicamente el reclamo alimentario si yo estudio, si estoy en un estudio superior o estoy capacitándome para una profesión determinada, sino que además yo tengo que demostrar que la intensidad de la instrucción universitaria o de la capacitación me impide realmente obtener un trabajo o un ingreso razonable y entonces mantenerme, ¿sí? Por eso dice, corresponde al peticionante demostrar los requisitos de procedencia de su reclamo. Acá no hay inversión de la prueba. Vamos a algo por fuera de la norma. A ver, hay soluciones que no están especificadas en el Código Civil y Comercial y más aún, hay situaciones que escapan al molde de la norma, teniendo en cuenta además, esto lo sostengo y además trato de promocionarlo, creo que en materia de derechos de familia, los alimentos han sido la mejor construcción que ha hecho el codificador de 2015, junto con la responsabilidad parental. Eh, Me parece de una eficacia, de una
de darle herramientas al alimentado para poder reclamar lo que le corresponde para atender sus necesidades. Traigo acá alimentos entre parientes, porque los casos que vamos a ver se refieren justamente a estos alimentos. Vemos que el artículo 537 establece quiénes son los que pueden reclamarse alimentos entre sí, ¿no? Ascendientes y descendientes, hermanos bilaterales y unilaterales, y por último, parientes por afinidad, que únicamente estén en primer grado. Es decir, que esto es un orden predativo. ¿Sí? Yo no puedo ir contra mis hermanos si tengo ascendientes o descendientes, y por supuesto tampoco por parientes afines, como podría ser, por ejemplo, mi padrastro, ¿no? El marido de mi madre. Ahora, ¿es limitante esta nómina de legitimados pasivos? Bueno, alguna jurisprudencia ha interpretado que no. Y hay casos especiales donde el alimentado ha quedado desprotegido porque el progenitor es renuente, acá se habla de contumacia, a pagar la cuota alimentaria. Y en esta situación en particular, la abuela que se ocupaba de la cobertura alimentaria del niño fallece. Entonces, la demanda se dirige contra los tíos. ¿Sí? Y entonces, en una suerte de interpretación, a mi juicio demasiado amplio, la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú llega a la conclusión que los legitimados pasivos del 537 no son un numerus clausus, sino que en realidad no excluye, dice, si bien no incluye de modo expreso a tíos y sobrinos en la asistencia recíproca, lo cierto es que hay una socioafectividad que permite, en último caso, poder reclamar justamente a los colaterales en tercer y cuarto grado, porque los colaterales hasta ahora de 577 son los hermanos que están en segundo grado. Así que aparece un nuevo actor basado en el concepto, a mi juicio, quizás eh, un poco extenso de socioafectividad. Esto es del año, este es un fallo reciente, pero tiene como antecedente un fallo también de Entre Ríos, pero esta vez de Paraná del año anterior, donde a los tíos paternos se van a tener que ocupar de los alimentos en un porcentaje equitativo, ¿no? En este caso, los jueces tomaron como referencia para el monto alimentario el salario mínimo vital y móvil. Pero dice que acá estamos con la socioafectividad e invocan, y vamos a ver que esto es un continuo, el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, que específicamente dice que el Estado debe garantizar que el niño reciba la cuota alimentaria, entre otras cuestiones. Pero este artículo 27 ha sido fundacional para la jurisprudencia que vamos a ver posteriormente cuando hablemos de los alimentos en su carácter de crédito. Ah, y acá esto a mí me pareció absolutamente ejemplificador. Se trata de estas situaciones particulares donde la guarda adoptiva falla y los pretensos adoptantes o los frustrados pretensos adoptantes vuelven sobre sus pasos y devuelven a los hijos, a sus hijos frustrados, de los que no van a ser. Y en este caso, ¿qué hizo el juzgado? Bueno, mire, está bien, ustedes no pudieron soportar el proceso de guarda con fines de adopción, no hubo integración, y califica la Cámara de Apelaciones de cese intempestivo del proyecto adoptivo y en consecuencia los condena a una cuota alimentaria del 22% de los saberes netos de los frustrados adoptantes, ¿no? Incluso medicina prepaga. Dice, hasta tanto los niños se encuentren al cuidado de adultos responsables en un nuevo contexto familiar. Por supuesto que no tiene soporte en el Código Civil y Comercial estos alimentos. Sin embargo, el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño
justamente les da soporte a esta solución que me pareció ejemplificadora. Y ahora sí vamos a los alimentos como créditos, ¿no? El artículo 540 dice, claro, las prestaciones alimentarias devengadas y no percibidas pueden compensarse, renunciarse o transmitirse a título oneroso o gratuito. Por una cuestión muy sencilla, cuando se me reconoce el crédito alimentario, el derecho alimentario, que termina traduciéndose en un monto de dinero, este derecho ya se incorpora a mi patrimonio. Lo tengo devengado y si no lo tengo percibido, en consecuencia es un derecho de carácter económico del cual yo puedo incluirlo en cualquiera de los negocios jurídicos que implican transferir un derecho. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el Código Civil y Comercial va a destinar 4 artículos a la tutela directa de los alimentos como créditos. Y las soluciones de los jueces, que no solo quedan dentro del marco de la ley civil, se basa en estos 4 enfoques. Diálogo de fuentes, artículo primero del Código Civil y Comercial, que le dice al juez, mire, usted no solo tiene la ley civil, tiene toda la ley, tiene las leyes superiores, la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, tiene otras normas del Código Civil y Comercial y otras normas del derecho de fondo, pero además también, y en diálogo permanente, tiene las propias normas locales. Por otro lado, usted debe perseguir la tutela judicial efectiva, que consiste, en un primer término, a facilitar el acceso a la justicia del justiciable. En segundo término, brindarle las herramientas procesales para que el juicio tenga un tiempo razonable de dilucidación y lo más rápido posible, teniendo en cuenta que los alimentos en materia urgente. Y por último, como la tercer pata de la tutela judicial efectiva, que la sentencia hacerse justamente efectiva, que la sentencia se cumpla. Y a través de la argumentación jurídica, que está claramente establecida en el artículo 3 del Código Civil y Comercial, le dice, usted, señor juez, cuando interpreta la ley, artículo 2 del Código Civil y Comercial, y cuando usted fundamenta, tiene que tener en cuenta el diálogo de fuentes y tiene que tener en cuenta la tutela judicial efectiva de los derechos de los justiciables. Y en cuanto a la teoría de la prueba, ya de alguna forma he conversado esto recién cuando hablamos de estos principios de carga dinámica de la prueba. Que la prueba la soporte quien está en mejores condiciones de demostrar. Estos 4 artículos son el corazón de la exigibilidad y eficacia de las sentencias alimentarias, sea alimentos provisorios o sean alimentos definitivos. Medidas cautelares. Si bien esto ya estaba esclarecido por el actual jurisprudencial en tiempos previos al Código Civil y Comercial, lo cierto es que el 550 dice todo tipo de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. En el caso de alimentos entre parientes, podrá haber garantías, exige garantías, pero por ejemplo, para la adopción de medidas cautelares o para la solicitud de medidas cautelares de alimentos de la responsabilidad parental, no hace falta observar los 3 extremos. Peligro de la demora, eh, a justificar el derecho y la contracautela, ¿no? No hace falta porque la obligación alimentaria de la responsabilidad parental es legal, es directa y en algún fallo se ha dicho, es del derecho natural. No hay forma de justificar el incumplimiento. El artículo 551 genera o convoca a un nuevo actor para el pago de los alimentos y se trata de la persona que tiene una relación creditoria con el alimentante. Yo en un comentario a fallo dije que esto era una inusitada subrogación legal, derecho de subrogación. En este caso, frente al incumplimiento del alimentante y detectando que éste recibe, que tiene un crédito a favor de un tercero,
Le solicita a este tercero, el empleador, por ejemplo, que descuente de la suma que le debe al alimentante la cuota alimentaria. Esto podría ser tanto para el empleador como, por ejemplo, el inquilino, el inquilino del alimentante. Todo aquel que, que tenga una deuda con el alimentante puede ser sujeto de esta medida. Y si no lo cumple, es solidariamente responsable al pago de la cuota ordenada. El artículo 552 establece los intereses frente al incumplimiento. Acá aparecen intereses punitorios, ¿no? No son intereses de la suma de dinero como cuota, porque la cuota alimentaria es una obligación de valor, no es una obligación dineraria, con lo cual queda fuera de la ley de convertibilidad. En este caso se trata de el alimentante que incumple la cuota alimentaria que ya ha pasado la autoridad de cosas juzgadas. En este caso, el incumplimiento le va a generar una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a su cliente. Y si el alimentante es muy remiso, o sea, si es un incumplidor reiterante, a título punitivo, el juez le puede fijar varias tasas de interés. Y por último tenemos el artículo 553, que es el que ha generado una revolución en materia de eficacia de la cuota alimentaria. El artículo 553, en estos 2 renglones y medio, le dice al juez, usted tome medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia cuando el alimentante es un incumplidor reiterado. No le dice que, le dice que sean medidas razonables. La razonabilidad es una razonabilidad republicana, es decir, que no avance sobre derechos esenciales del alimentante. Por ejemplo, prisión por deudas, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que las medidas que se han adoptado en algún momento dado se acercan a este límite de vulnerar derechos constitucionales del alimentante. Pero vamos a ver que en este juego aparecen dos principios fundamentales. Primero, por ejemplo, el derecho de propiedad, pero por otro lado el interés superior del niño. Y frente al interés superior del niño, del artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, sabemos que este tiene una categoría mayor, es decir, dentro del esquema de ponderación de Alexi, tiene más peso el interés superior del niño que, por ejemplo, el derecho a la integridad patrimonial del alimentante. Las medidas que han sido adoptadas en estos casi 9 años del Código Civil y Comercial son variadas y son creativas. La pregunta es si estas medidas están reconocidas por el Código Civil y Comercial. Y en realidad no. Podríamos decir que la medida culminatoria por excelencia en materia civil son las astraintes. Ahora, ¿cómo puede ser que yo obligue a alguien a hacer trabajo comunitario? ¿Cómo puede ser que alguien le prohíba salir del país o conducir o obtener tarjetas de crédito si el Código Civil y Comercial no me lo permite? Pues acá aparece un juego muy interesante de interpretación. Recuerden que yo les dije el diálogo de fuentes. El artículo, el Código Civil y Comercial nos dice, la cuota alimentaria especialmente del hijo menor debe ser protegida por la actividad judicial. A su vez le reconozco que tiene un rango constitucional por el artículo 27 de la Constitución. Ahora bien, ¿quién está a cargo de ese niño que sufre la desatención por parte de un progenitor? El otro progenitor, normalmente la mujer. En este caso, se llegó a la conclusión que la negativa reiterada a prestar alimentos genera violencia doméstica para el niño y de género para la madre de ese niño. En consecuencia, los jueces bajan ese argumento que arranca en el Código Civil y Comercial, sube a la Constitución Nacional, Convención de los Derechos del Niño, y baja a las leyes de protección contra la violencia familiar y de género en cada uno de los territorios donde operan estas leyes procedimentales y de protección. Y de ahí los jueces, tomando el elenco que además describe la ley 26.485,
de eliminación de la violencia de género, o protección frente a la violencia de género, comienzan entonces a generar soluciones muy creativas. Tenemos prohibición de ingreso al club deportivo, varios fallos, Córdoba, Rosario, eh, hemos tenido en la provincia de Buenos Aires también hace poco. Menciono algunos juzgados, pero es una de las medidas que actualmente está teniendo más auge. Prohibición de salida del país ha sido de las primeras reacciones del 553, a tal punto que en un fallo de la Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata, que ahí está mencionado, los jueces de la Cámara dicen, el 553 es coactivo, le implica al alimentante remiso sufrir una consecuencia peor de la que está haciendo sufrir al hijo. Básicamente dice que debe hacerle sufrir al alimentante los mismos padecimientos o peores que le está ocurriendo a su hijo o sus hijos frente al incumplimiento alimentario. Prohibición de ingreso a espectáculos artísticos y establecimientos de juego de casinos. En Chipoleti le prohíben al señor entrar al casino. ¿Cómo va a entrar al casino si usted debe cuota alimentaria? En el caso de Córdoba, que fue muy comentado, el caso GDA, trataba de un señor que además de incumplir la cuota alimentaria, se exhibía con autos, se sacaba fotografías yendo a ver a su club de sus amores, Talleres de Córdoba, e incluso yendo a ver a espectáculos artísticos. Él era seguidor de un grupo de cuarteto y el juez de familia le prohibió el ingreso a la cancha de Talleres y al ingreso a cualquier espectáculo que dé el grupo de cuarteto que este hombre seguía. Por supuesto que le quitó la licencia de conducir. Prohibición de salida de la provincia, ¿no? En Córdoba le dijeron, si usted sale de la provincia, que nosotros lo podemos adoptar por la ley de violencia de género y económica de género y de doméstica de la provincia, puede llegar a ser sujeto del delito de desobediencia y además de una medida coercitiva para impedir que salga de la provincia. Después, por supuesto, el retiro de la licencia de conducir es de las primeras medidas que se toman. Esto tenemos en todo el mapa de la República esta medida. Arresto de días corridos o de fin de semana. En este sentido, el juzgado de familia de Chipoleti fue de los primeros en interpretar la importancia del artículo 553 y llevarlo a un extremo, porque la ley de violencia familiar de la provincia de Río Negro permite el arresto de tiempo parcial al violento. Y acá sí se interpretó. La negativa a la cuota de alimentos es una situación de violencia económica y en consecuencia debe caer dentro de la esfera de protección de la ley local contra este tipo de violencia. También en San Juan, la nueva ley de San Juan permite el arresto al violento y también teníamos un caso muy interesante en Rawson, cuando en su momento el doctor Alessi era juez y fue uno de los principales motores de las soluciones jurisprudenciales extraordinarias del 553. Multa también, se aplicó una multa que está prevista en la ley de Chubut. Trabajos comunitarios, en este caso se trataba de un abogado incumplidor de la cuota alimentaria y además de quitarle la licencia de conducir y prohibirle salir del país, el juez lo obligó a dar charlas de derecho y de derechos fundamentales a este abogado en el Instituto de Detención de Jóvenes bajo proceso penal. Últimamente se están generalizando la prohibición de portabilidad de celulares. Esto que fue un fallo pionero en el año 2017, actualmente ha sido adoptado por varios tribunales. Directamente se le quita al alimentante la posibilidad de tener un celular y un número activo, sobre todo cuando trabaja con este celular. Por supuesto, la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos local es una práctica previa al Código Civil y Comercial porque estos registros ya estaban previstos en las jurisdicciones provinciales. Últimamente, para poder obtener el cobro de la cuota, se ha avanzado sobre la cuenta de Mercado Pago y la cuenta de DNI. E incluso, en un caso de Chivilcoy, se incluyó la cuota alimentaria en el recibo de suministro eléctrico.
Bueno, retención de la cuota de alimentos en Mercado Pago. Y el último fallo, estábamos comentando con Irene, la suspensión de la cuenta de TikTok. En este caso se trata de un TikToker que además monetiza su intervención. Lo interesante, además de lo creativo de la solución, es que hubo que solicitar en un trámite expeditivo a China que haga la suspensión de la cuenta de TikTok, porque el proveedor es en China. Si les parece, dejamos acá porque ya estamos, son 6:40 y quisiera que podamos conversar con esta exposición, intercambiar opiniones. Así que estoy a su disposición. Perfecto. Muchas gracias, Silvio. Bueno, este es el momento si tienen ganas de hacer alguna consulta sobre la temática, ¿no? Después preguntaron, Elvio, si se puede enviarles el PowerPoint, si se pueden Sí, compartir. sí, sí, Ahí sí, van a sí, sí, tener sí, por ese supuesto. pedacito que no vieron quizás, que era la última parte, pero lo interesante del caso lo vimos, que era toda la cuestión de las nuevas medidas, ¿no? Para el efectivo pago. Así que, La y jurisprudencia mientras vos hablabas, iba, sí, sí, digo que está avanzando, los jueces están avanzando directamente en colocar el incumplimiento alimentario reiterado como una forma de violencia de género. claro. Eh, y eso está generando un fuerte impacto en las sanciones que aplican los jueces, ¿no? Porque esto les Ujú, permite a ellos operar en otro nivel, no solo en el juicio civil, sino también directamente en una intervención de oficio frente a situaciones de violencia. Y tienen el deber constitucional desde Belén do Pará, por ejemplo, de proteger a las víctimas de violencia. ujú. Em, bueno, acá se puede reclamar alimentos a favor de un niño o niña a los tíos. Esto lo vimos, es un caso. Sí, es un caso atípico. Yo Ujú, no estoy de acuerdo con la solución. ujú, Mm, ok, no me parecieron argumentos de peso suficiente para generar una legitimación pasiva que el Código Civil no reclama. No, no, por eso no estuve del todo convencido, más allá de la justicia de la solución, pero no puede un juez convertirse en legislador y agregar parientes que el propio Código Civil y Comercial no incluye o excluye por omisión. ¿Eh? ujú, exacto. ¿Cómo se concilia la prohibición de la prisión de deudas con el incumplimiento de la cuota alimentaria? ¿Está bien fundado desde la violencia económica? Claro, es lo que yo un poco anticipaba cuando comenzamos este intercambio, que los jueces para poder aplicar multas reconvierten el incumplimiento en una situación de violencia. Eh, para esto, por supuesto, describen los padecimientos que están sufriendo el alimentado y la progenitora del alimentado. Hay fallos que son muy claros. Colocan en una situación prácticamente de indigencia. Y entonces dicen, bueno, así todo, no hay forma de que se conmueva, y en consecuencia le podemos aplicar una multa y un arresto de tiempo libre. Y en un caso de Rawson, un caso gravísimo de Rawson, directamente se le prohibió a los pobladores de Rawson darle alojamiento al incumplido alimentario. Esto provocaba, incluso dijo que si algún habitante de Rawson le daba alojamiento, iba a haber un delito de desobediencia. Fue una especie de úcase del juez, pero lo que quería es que nadie pueda darle refugio al alimentante, al incumplidor alimentario, en una situación horrible, porque había desamparado a la hija discapacitada de 10 años, había ejercido violencia sobre la ex esposa y sobre su suegra, y cada vez que le localizaban un trabajo, el tipo renunciaba y se escapaba, se refugiaba, cambiaba de domicilio para no ser notificado. Ujú. Claro, el pueblo lo convierte en un paria, ¿no? Esa era la Directamente. intención, esa era la intención del juez. Exacto. ¿Cómo hacer cuando el incumplimiento es en alimentos provisorios en provincia de Buenos Aires? Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Fíjense que el 540 habla de alimentos provisionales, es decir, que y todas las medidas de protección son exactamente lo mismo para los alimentos definitivos como los provisorios, porque después de todo se trata de cuota alimentaria.
Y no es un anticipo de alimentos, en realidad es paliar una necesidad hasta que se establezca el verdadero y concreto monto alimentario. Con lo cual, los alimentos provisorios, y está dicho por la jurisprudencia que los alimentos provisorios tienen la misma protección que los alimentos definitivos. Ujú. Eh, No quise agregar más jurisprudencia porque si no, esto iba a ser demasiado largo no, y no, pero fue prefiero. muy bueno porque cuando vemos en la práctica lo que ocurre y traen fallos, es muy claro el concepto baja, digamos, a tierra. Dice, si el alimentado tiene más de 18 años, ¿se puede pedir que perciba de la cuenta judicial el hijo en lugar de la madre? Sí, y en realidad es al revés. Eh, el hijo continúa la acción y la percibe él directamente y el código permite que la progenitora cobre. ¿Sí? Es decir, que la regla sería, el hijo de 18 años hasta los 21 percibe directamente la cuota. Eventualmente la madre o el progenitor que tiene, con el cual convive, ya no hay cuidados personales, puede percibir la cuota. Mm, perfecto. ¿Qué Eso es opinión? un arreglo entre hijo y progenitor con el cual convive, ¿verdad? Claro, seguro. ¿Qué No opinión le significa, merece? no significa que administre, Ujú, percibe. La administración de la cuota alimentaria le corresponde al hijo mayor de 18 años. muy bien. Bueno, acá hay una consulta que es cuando los hijos mayores de edad forman una nueva familia. ¿Qué opinión le merece si se puede pedir que cese la cuota alimentaria? La cuota alimentaria cesa cuando termina la necesidad que llevó adelante. Por ejemplo, el hijo de 18 años que forma una nueva pareja, una unión convivencial, un matrimonio, en realidad está desplazando la obligación alimentaria al conviviente o al cónyuge. Por supuesto que mientras se mantenga la menor edad le corresponde los alimentos del 569, del 659. Pero una vez que cumple la mayoría de edad y entra en unión convivencial, además tiene la obligación de contribuir a los gastos del hogar y a los alimentos, especialmente si el hijo es cónyuge, ¿no? Acá hay una dicotomía, por supuesto, porque ¿qué sucede si el hijo de 18 años contrae matrimonio, pero a su vez pasan necesidades? Hasta ahora no ha habido casos, ¿no? Llegaríamos incluso a la conclusión que podría el hijo casado de 18 años reclamarle alimentos a los progenitores si prueba el estado de necesidad. Ujú. Bueno, hay muchas En consultas. general, cuando uno contrae matrimonio o está en unión convivencial, el derecho de ver se transmite al conviviente o al cónyuge. Ahí hay preeminencia. ¿Y qué pasa cuando el hijo mayor de 18 no quiere pedir alimentos? ¿La progenitora conviviente puede solicitar para cubrir los gastos de vivienda, etcétera? No, O no, sea, no no, se no, puede no. subrogar en los derechos del mayor No, de que no hijo. hay subrogación. Claro, no es. La subrogación es cuando es acreedor, ¿no? Sí, pero acá Claro, dice, es no, bueno, cierto. Sí, este, por supuesto estamos hablando de no un hijo discapacitado, ¿verdad? Que tiene claro. necesidades especiales. Si el hijo no reclama, no puede, no, la Lo progenitora tiene que no mandar puede. a vivir con el padre, entonces, o a la madre. O mandarlo a laburar también al pibe, ¿no? Pero no digo esta solución porque hay muchos padres que tienen hijos de 30 años que no se van de la casa y dicen, bueno, dice, Bueno, ya, ¿no? claro, ya es suficiente, claro. Sí. ¿Qué alimentos se pueden trasladar a los abuelos? Todos. La situación del 668 es muy particular, porque el 668, si bien generan un obligado subsidiario, no necesariamente tiene que haber exclusión. Es decir, el 668 dice, yo puedo ir contra los ascendientes en tanto y en cuanto pruebe que existen obstáculos para la percepción de los alimentos. No dice que yo voy a los abuelos porque el principal obligado incumple. Dice obstáculos, lo cual es una situación objetiva. Por supuesto que estos obstáculos tendrán que ver con el incumplimiento, que son la mayoría de los casos, pero también puede ocurrir que haya fallecido el progenitor inmediatamente. Ujú. Eh, y en este caso, siendo el hijo menor,
podría eventualmente convertirse el 668 y no en un 541. El 541 son alimentos entre parientes, ¿sí? Por supuesto que en el 668 hay que generar la prueba de la imposibilidad, pero no hace falta la prueba de la necesidad. Ujú. Los abuelos del 668 luego se convierten en, pueden tener, digo, se convierten en acreedores del deudor alimentante, porque no van en lugar de, van en subrogación de, son solidarios de alguna manera, yo digo que son subsidiarios, ¿sí? Subsidiarios del progenitor incumplidor, pero esto les genera a su vez un derecho de crédito contra el alimentante para reclamar lo que pagaron en su nombre, Ok. siempre y cuando se traten de alimentos de la responsabilidad parental, ¿no? No alimentos entre parientes. Acá consultan qué pasa si el progenitor se va del país. ¿Qué medidas se pueden adoptar? No, no, se puede evitar que vaya del país. Esto es muy efectivo. Es muy efectivo cuando el incumplidor alimentario termina de hacer los trámites y está por despachar las valijas y le piden el ticket aéreo y el documento y salta la prohibición, no lo dejan salir del país directamente. No sale del país porque tiene que pasar por migraciones. Y ahí le salta directamente que está inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos con prohibición de salir del país y tiene que pagar. Tan Ujú. así es que en Ezeiza se ha generado hay una ventanilla que se puede pagar, se puede directamente, ¿Los este, alimentos adeudados en Ezeiza? claro, No lo puedo creer. a la cuenta directa, porque le dice, mire, usted tiene una inhibición, usted debe tanta suma de dinero, tiene que depositar en tal cuenta. Porque si tiene voluntad de pago, Es una genialidad. sí, sí, me enteré hace poco de eso, me sorprendió, me dice, no, no, no dejaron entrar y Es el como señor cuando tuvo que... llegás a Ezeiza y tenés el documento vencido de tu hijo, no, no te diste cuenta y tenés ahí, viste, para hacerlo en el momento, te salva. Bueno, acá si querés viajar, tenés que pagar. Tal Está cual. muy bien. O sea, procura no Eh, frustrar el señor, pero también que pague la deuda. claro, y todos contentos. Muy bien. No sé si no se Eh, queda tan contento, lo cumple. no, bueno, pero puede viajar. Acá preguntan, dicen, ¿realmente se logra el objetivo último con todas estas medidas para cumplir el pago de los alimentos? ¿Se conoce si realmente tienen efectividad? Sí, tienen efectividad. Tienen Ok. efectividad porque van al corazón de la actividad personal y patrimonial del alimentante. En un caso de Morón, le prohíben la portabilidad y además le prohíben a las empresas que le den cualquier tipo de número. Le quitan la licencia de conducir. En otro caso, el juez directamente le clausuró el negocio que fraudulentamente había colocado. El señor tenía una cerrajería, la cerró y de buenas a primeras su compañera abrió otra cerrajería. Entonces, ¿qué hizo el juez? Le clausuró, le generó una obligación solidaria a la conviviente de este incumplidor alimentario y le prohibió la portabilidad y le hizo que le traben la lista de clientes que tenía agendado en la nube, no sé en dónde. Fue una sentencia, una de las primeras que habló de los mecanismos de la violencia de género en el incumplimiento alimentario. Ujú. Bueno, Ahora te están habituando a cortar la portabilidad. sí. Acá Macarena, este caso lo vimos, no me acuerdo el número del artículo, que era el de qué pasa con el empleador que no retiene la cuota pese a una sentencia. Esto vos lo explicaste, que es responsable y solidario. El 551 es claro, es responsable solidario, es decir, que tiene que pagar igual que el 668 con los abuelos, se convierte en el principal pagador. O sea, Incluso, el director de una SA tiene que pagar de su bolsillo y encima bueno, creo que lo ingresan dentro de el listado de deudores morosos. sí. Hay una sentencia del juzgado de paz de Deró, Sí, donde justamente, exactamente. sí, A esa me eh, refiero. Sí, donde pero de todas maneras creo que se quedó ahí corto porque debería haber generado prohibiciones de salir del país, prohibiciones de conducir. En realidad tomó una medida cautelar de tipo patrimonial. Ujú. Eh, es importante que distingamos.
El artículo 550 habla de medidas cautelares. El 553 de medidas conminatorias. Son distintas y persiguen distintos fines, ¿no? Es importante tener en cuenta la diferencia porque quizás nosotros intervenimos la empresa de la persona y se le retiene la participación, pero esa no es una medida del 553, es una medida del 550. Entonces, por eso hay que tener en cuenta, podemos hacer un mix, medidas de inhibición de bienes, de percepción de frutos, etcétera, o de embargo y secuestro de frutos, pero también prohibición de salir del país, prohibición de conducir, anotación, siempre con respecto al tercero que no cumple la orden judicial de retener la cuota alimentaria. Sí, en el caso de que mencionás era además un incumplimiento recurrente, ¿no? Eran Claro, varios veces que sí, sí, no. no, ya había incurrido en desobediencia Sí, sí, directamente. sí, era desobediencia, Este exactamente. tercero estaba incurso en Con respecto a lo que comentaste, se quedaron flasheados con el tema que comentaste del aeropuerto. Para que se dé esa medida, ¿no? Hay que pedir, digamos, al juzgado que oficia migraciones prohibiendo la salida del padre deudor. Eso O, sí, claro, claro, claro. La inscripción en el registro de deberes alimentarios morosos tiene un efecto persecutorio en la obtención de créditos. Te impide sacar cuentas corrientes, ser podeedor del Estado, obtener la licencia de conducir. Eh, para que el hombre que está con un pie en el avión para irse a Europa, por ejemplo, tenga que pagar la cuota alimentaria, el juzgado tiene que prohibirle la salida del país. Hay un caso muy conocido, uno de los primeros, que es el del bailarín. El señor tiene una compañía de baile folclórico y, hacía 3 o 4 años que no cumplía la cuota alimentaria. Entonces le prohibieron salir del país. Y el señor dijo, pero si ustedes me prohíben salir del país, yo no gano. O sea, y yo no puedo cumplir. Le dije, amigo, usted ya no cumple. Y se va por el país. Fue cuando la Cámara de la Plata dijo, las medidas 553 son para que sufra, para que el deudor alimentario sufra, tenga un sufrimiento mayor que el perjuicio que está provocando al incumplir los alimentos. ujú. Así que el señor tuvo que zapatear acá en La Plata, donde vivía y no poder ir ni a Uruguay, ni a Brasil, etc. Acá Gabriela comparte que en un fallo interesante de Tucumán, en el juzgado de familia de Monteros, otras de las medidas fueron de incluir alimentos en la boleta de luz del alimentante. No conozco de Tucumán, conozco el caso de Chivilcoy, Sí. ese es un caso de Chivilcoy. Eh, a mí me generó dudas partiendo del artículo 27 de la ley del consumidor. Porque ¿qué sucede si el señor se presenta en la oficina de Sur y dice, yo vengo a pagar el consumo eléctrico y no voy a pagar el adicional de cuota alimentaria? Porque no se trata de un agente de retención, no se trata de colocar una deuda. Usted me podría retener a mí si yo voy a percibir un crédito, pero en este caso yo estoy pagando y yo tengo que pagar estrictamente a usted el servicio público que me está brindando. La cuota alimentaria no la pago. ¿Qué va a hacer la compañía? ¿Interrumpir el suministro eléctrico? Por eso lo veo como complicado de sostener frente a Ujú. una demanda contra, en este caso era la cooperativa eléctrica de Chivilcoy. Ahora, como medida fue muy audaz, ahí me gustó con los fundamentos, ¿no? ¿Vos te acordás Pero los autos del fallo de La Plata, que habla del sufrimiento, ¿no? están acá, es el Está caso en de la La Plata, presentación, está en el está en la PowerPoint. presentación. Cuando ven prohibición de salir del país, está el fallo de La Plata. Buenísimo. En todo caso se Bueno, lo mando, pero me gustó mucho el tono en el cual de la Cámara de la Plata dice, esto es claro, para que usted sí. sufra, amigo, es para que sufra, no le cabe la menor duda. Sí, Así sí, como provoca sufrimiento en otros, ahora le va a resultar a usted. claro. Bueno, Elvio, Sí, muchísimas gracias. La verdad que están todos agradeciendo la claridad de los conceptos y lo agradable que fue la charla. me Este, alegro muchísimo, porque a mí me encanta poder compartir esto. Yo, digamos, soy una especie de catador de fallos. Entonces los acumulo y y yo trato de que ni te buscar. cuento, imagínate la cantidad que leo por día, por eso todos los que mencionás los tengo bien, aparte que es un tema que gusta, bueno, gusta, digo, que convoca y que la gente siempre está atenta a las nuevas medidas que se van dando, así que
La verdad que hay mucho, mucho material, como bien dijiste al comienzo, y bueno, me parece que la creatividad tanto de los jueces como de los abogados que lo están pidiendo ha enriquecido mucho Exacto. este tema, ¿no? Exacto, exacto. Es maravilloso lo que está sucediendo. Yo estoy asombrado y digo, estamos avanzando hacia una protección más eficaz y directa en una sociedad que es altamente tolerante al incumplidor alimentario. Esto lo tenemos que revertir. Hay un informe del Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires del año 2022 que lo recomiendo, donde 6 de cada 10 mujeres no perciben la cuota alimentaria estando en situación próxima a la pobreza. Mm, Y esto hay que prestarle bastante atención. sí, claro, es muy triste. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Para quienes no lo Gracias a hayan visto todos. antes, el doctor ha dado clases sobre el tema alimentos y están en la base de Microjuris, así que quienes son clientes pueden acceder a la parte de doctrinas audiovisuales y lo van a encontrar. Elvio, un placer nuevamente tenerte y bueno, te esperamos para Gracias, Irene, una por próxima invitarme y charla. compartir con los Siempre, colegas. siempre encantada de Perfecto. tenerte. Tienen a disposición el PowerPoint, los tienen a disposición, Sí, sobre sí, yo todo lo para voy a para las mandar. presentaciones. A ver, yo había mandado un link, lo vuelvo a enviar, esperen que lo tengo que buscar. Aquí se anotan y reciben un certificado de asistencia y también si quieren la filmina. La filmina, dije, bueno, sí, el PowerPoint. Sí, en realidad son diapositivas, Son básicamente son diapositivas, sí, diapositivas. son los slides. Bueno, Slides, muchas exactamente. gracias. Ahí lo pasé Gracias nuevamente a para que se todos. puedan anotar. Hasta la próxima. Buenas tardes. Chao, Chao. chao.